Gloria al Rey. La presencia del Señor está aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Apláudale bien fuerte. Mientras está de pies, abra su Biblia en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? A la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y acá viene un pero, donde cambia lo que venimos diciendo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, diga al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria al Señor. Si puede ponerse un minutito más de pie, oramos. Padre, gracias por esta noche, porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro y que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Y sé, Dios mío, que tú cumplirás el propósito por la cual tú la estás enviando en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Y en esta noche quiero referirme, escuche bien, a las oposiciones que el diablo presenta para tratar de detener el reino de Dios. Pero esas oposiciones van a caer por el poder de Dios. Sabemos que tenemos un enemigo y adversario que se opone para que el reino de Dios no se extienda, no avance. Pero vamos a ver cómo estos hombres de Dios, Pablo y Silas, a pesar de las oposiciones que tuvieron, ellos salieron más que vencedores. Y ¿sabes qué? La iglesia Betel ha tenido muchas oposiciones, pero en todas ellas hemos salido más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuánto damos toda la gloria al Señor? En los versículos anteriores a estos que hemos leído en el mismo capítulo, vamos a ver que al apóstol Pablo se le mostró una visión de noche donde él ve un varón macedonio. Este varón macedonio estaba en pie y le rogaba
diciéndole que pasara a Macedonia y los ayudase. Pasa y ayúdanos, decía en la visión. Entonces Pablo comprendió que realmente el Señor lo llamaba a anunciar el evangelio en ese lugar. Por eso inmediatamente se pusieron en marcha. Y no solo eso, que llegaron a Filipos, que es la primer ciudad de la provincia de Macedonia. Y allí, hermanos queridos, ellos iban a cumplir la misión de anunciar el evangelio. Pero vemos que cuando el apóstol Pablo y Silas se encuentran en esa ciudad, la ciudad de Filipos, dice que mientras ellos iban a la oración, vemos cómo se levanta una oposición de las tinieblas. Porque mientras ellos van rumbo a la oración, a clamar, te digo algo, cada vez que te dispongas a orar y a buscar el rostro del Señor, seguramente el enemigo va a presentar oposición. Pero yo creo que toda oposición, como te decía recién, va a caer por el poder de Dios. Y que este martes, de 6 a 7, vamos a hacer el doble los que vamos a estar orando, porque vas a vencer toda oposición que el diablo presente para que tú no vengas a buscar el rostro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Y dice que les sale al encuentro al apóstol Pablo, a Silas y los que iban con él, una muchacha que tenía, dice, espíritu de adivinación. En la Biblia el día dice: un día en que nos dirigíamos al lugar donde acostumbrábamos orar junto al río, nos salió al encuentro una joven esclava endemoniada. Una joven esclava endemoniada que tenía la facultad de adivinar. Y dice que les proporcionaba jugosas ganancias a sus amos con las adivinaciones. Pero no solo eso, dice que comenzó a ir detrás de Pablo y de los que estaban por muchos días, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Allí estaba Pablo, enviado por el Espíritu Santo, porque no fue que él fue porque quiso, él fue porque fue enviado. Y qué importante es orar y buscar la dirección de Dios para cuando tenemos que ir a anunciar el evangelio de Jesucristo. Ahora vemos que esta mujer quería confundir a la ciudad. O sea, quería asemejarse que ella también era una sierva de Dios. Fíjese cómo el demonio conoce a los que son verdaderos hombres y mujeres de Dios. Porque dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo sabía el enemigo? Pero después de varios días que viene siguiéndolo a Pablo, a Silas y al grupo que estaban con ellos, esto desagradó a Pablo. ¿Por qué le desagradó? Porque vio la intención de Satanás de querer detener la predicación del evangelio y de confundir a la gente. Quería asemejarse. Yo estoy con ellos. ¿Vio que dice un refrán? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. De alguna manera quería que las personas creyeran que ella también formaba parte del grupo de hombres y mujeres, ¿no?, que servían al Señor. Pero inmediatamente el apóstol Pablo saca a luz que esta mujer estaba tomada por un espíritu de adivinación, estaba tomada por un demonio. Y entonces Pablo se da vuelta y no le dice a la joven, le dice al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y dice la palabra que inmediatamente el demonio salió a la orden de un siervo ungido por el Señor. Por eso aquí vemos que no tenemos que tomarnos con personas, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Y vemos entonces que esto fue algo realmente glorioso, que esta joven
pueda quedar libre del poder del demonio. Pero, ¿qué pasó? Se levanta otra oposición, porque los amos de esta joven se enriquecían con este espíritu de adivinación. O sea, se les terminó el negocio, se les terminó la ganancia. Y entonces fueron y denunciaron ante las autoridades a Pablo y a Silas. Se había ido con el demonio la esperanza de sus riquezas. Y son acusados. Y le dijeron: ustedes, siendo judíos, alborotan la ciudad, enseñan costumbre que ellos no, o sea, que no tenían que recibir ni hacer porque eran romanos. Y dice: estos judíos están corrompiendo nuestra ciudad. Están enseñándole al pueblo costumbres contrarias a las leyes romanas. ¡Qué mentira del diablo! Corrompiendo la ciudad. Hermanos queridos, el evangelio pone al descubierto muchas cosas. A este hombre o a estos amos de esta joven no les convenía el evangelio, porque ellos estaban interesados en la ganancia material de dinero. Pero noten esto, cómo el enemigo se levanta frente a un obrar del Espíritu Santo, se levanta. Por eso, Iglesia Betel, tenemos que seguir adelante, porque esta ciudad va a ser bendecida cuando la iglesia se levanta y toma autoridad para atar todo poder de ocultismo, todo poder de hechicería, todo poder de brujería, todo espíritu de adivinación. Noten cómo este espíritu le daba gran ganancia a estos amos que tenían a esta joven, porque podía saber qué le pasaba a las personas, pero podrá saber lo que le pasa a las personas que no tienen a Cristo. Pero los que tenemos a Cristo no hay adivinación que valga, porque nuestro destino está en las manos del Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Y Él no va a saber lo que Dios va a hacer. Aleluya, va a cumplir su plan y su propósito en nuestras vidas. Iglesia Betel, aplaudilo bien fuerte al Rey, porque Él está aquí esta noche. Bendito sea el Señor. No solo los amos de esta joven se opusieron, estas personas que la explotaban, sino que dice la Biblia que todo el pueblo se agolpó contra ellos. Noten ustedes cómo se crea una atmósfera en contra de los siervos de Dios, en contra del mover del Espíritu Santo. Porque no solamente que los amos comienzan entonces a denunciarlos a los hombres de Dios, sino que también todo el pueblo, dice, todo el pueblo se agolpó contra ellos. Y los magistrados escucharon esto y dice que ordenaron que los desvistieran y los azotaran con varas. Y así se hizo. Y los azotes caían una y otra vez repetidamente en las espaldas desnudas y bañadas de sangre de estos dos misioneros. Y hermanos, no se conformaron con eso. Al terminar el suplicio que le infligieron, dice que lo mandaron a la cárcel. Y no solamente eso, le dijeron al carcelero: si estos prisioneros se escapan, vos vas a pagar con tu propia vida. Así que una situación realmente tremenda. Por eso se asegura el carcelero y los pone en la cárcel de más adentro, para no correr riesgos. ¿Qué podemos ver aquí? Cómo Satanás se opone al evangelio de Cristo. Cómo siempre quiere difamar a sus siervos. Están corrompiendo la ciudad con estas enseñanzas. Cómo el enemigo de alguna manera quiere detener el avance del reino de Dios. El avance del reino de Dios que se produce a través de la predicación de la palabra y de las manifestaciones sobrenaturales que vienen a través de la palabra, de sanidades, liberaciones, milagros. Lo acusan a Pablo y Silas, como recién decía, de corromper la ciudad. Hermanos queridos, tenemos una enseñanza aquí. Cuando nos ponemos nosotros en las manos del Señor,
Cuando estamos haciendo la obra de Dios, esto no nos exime de no tener que enfrentar tiempos difíciles y oposiciones de las tinieblas. Pero eso no significa que estamos en el mal camino. Estamos en el buen camino. Porque muchos dicen, pero ¿cómo puede pasar esto o aquello? ¿Cómo le puede pasar esto a Pablo, a Silas? Dos hombres de Dios que por hacer un bien terminan de esta manera. Hermanos queridos, no te asombre si los que no tienen a Cristo te calumnian, hablan mal, se levantan en contra de la iglesia, se levantan en contra de los hombres de Dios. Pero hermanos, el Señor dice, toma ejemplo de estos varones que no desistieron, que siguieron adelante, que no le importó la situación que estaban pasando, sino que por el contrario, ellos dijeron, sabemos que vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confía, iglesia, no callemos por eso. El diablo va a querer meterte en una cárcel, va a querer azotarte. Quizá usted dice, pastor, y me está azotando. Tengo tantos problemas y me está azotando mucho, porque dice que fueron azotados mucho. Pero yo creo que los azotes van a terminar en esta noche. Los azotes van a terminar y el que va a ser azotado va a ser Satanás, el diablo y sus demonios. Aleluya, lo pusieron en la cárcel de más adentro. Usted dice, pastor, cada vez estoy más adentro del problema, más adentro de la aflicción, más adentro de la angustia, más adentro de la enfermedad. Yo quiero decirte algo, el Señor dice, hoy el Señor va a sacarte de esa situación. Hoy se va a cortar los pies en el cepo. Significa que no podés avanzar, estás como paralizado, las cosas parece que no funcionan, no podés ir adelante, no podés alcanzar los sueños grandes que Dios puso en tu corazón. Pero hoy el Señor dice, el cepo va a ser quitado y vas a caminar de gloria en gloria, de poder en poder, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, porque a vos nadie te va a parar. Por más que el diablo quiera poner cepo, le puso cepo en sus pies, pero hermanos, hoy el cepo en el nombre de Jesús es quitado y vas a caminar en victoria para la gloria del nombre del Señor. Aleluya, alábale al Rey, alábale al Rey, aleluya. Hermanos queridos, toda oposición diabólica va a caer por el poder de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están compartiendo esta palabra y dicen, yo creo que así va a ser, Señor? Ahora, ¿cómo vencer las oposiciones que se nos presentan? Vemos a Pablo y Silas en una situación extrema, podríamos decir. En una situación donde sus espaldas están sangrando, donde están en un calabozo nauseabundo, el de más adentro. Podríamos pensar nosotros, bueno, estarían llorando, amargados, deprimidos. Y acá vemos que Pablo y Silas no en ningún momento se deprimieron, ni dijeron, pero mira lo que me pasa por predicar el evangelio. Mira lo que me pasa por liberar a una chica que estaba atada por un demonio. Mira, en ninguna manera. Ellos usaron 3 poderes que tú tienes que usar en esta noche para vencer toda oposición. A ver, ¿cuántos quieren saber lo que son los 3 poderes que tienes que usar en esta noche para que toda oposición caiga por el poder de Dios? Amén. Para que quizás el diablo te tiene en una cárcel de aflicción, en una cárcel de enfermedad, en una cárcel donde te dijo, bueno, a vos se te terminó todo, no tenés más salida. Hermanos queridos, hoy la cárcel se va a abrir y vas a salir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vas a ver que lo que la palabra dice se cumple, porque el Dios de Pablo y de Silas es tu Dios, es mi Dios y es el Dios de la iglesia Betel. Aleluya. Es el Dios que nos defiende, que nos guarda, que está con nosotros, que aunque nos pasen cosas que no entendemos, sabemos
que Él nunca nos dejará, que Él siempre estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, dice la palabra. Hermano querido, el hecho que te esté pasando cosas que tú no esperabas no significa que estás en el camino equivocado. Tenés que seguir. Tenemos que seguir. Nosotros hemos pasado muchas situaciones difíciles, pero le hablo de los 3 poderes. ¿Y cuál es el primero? Dice, pero a medianoche, en el momento más oscuro, digamos, en el momento más difícil, dice, pero a medianoche, orando, Pablo. El primer poder para poder, para la redundancia, vencer las oposiciones es a través de la oración. Habla con Él, búscalo a Él. No busques el consuelo del hombre, busca el consejo de Dios. Ora. Dice ahí que quizás todos los presos que estaban allí estaban amargados, tristes, pero Pablo y Silas dijeron, tenemos un poder en nuestras manos que el diablo no puede en ninguna manera vencer. Tenemos un poder, porque en la oración hay poder. Tenemos un poder que es la oración. Así que vamos a clamar a Dios, vamos a alabarle, porque después viene el segundo poder, el poder de la alabanza. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Aleluya, aleluya. Puedes en la noche más oscura orar a Dios. Jesús, estando en agonía, dice que oraba más intensamente antes de ir al Calvario, pasando por el Getsemaní. Dice, estando en agonía, su sudor eran como grandes gotas de sangre, pero él, dice, estando en agonía, oraba mucho más abundantemente. Hermanos queridos, eso es lo que tenemos que hacer, clamar a Dios. Estás en la cárcel, tus pies están en el cepo, has sido azotado por el enemigo. Hermanos queridos, no te quejes, no te lamentes, no hables mal. Lo que tenés que hacer es levantar los ojos al cielo, orar y cantar en la presencia del Señor. El poder de la alabanza. Hermanos queridos, usa el poder de la alabanza, porque la alabanza trae la presencia de Dios. La alabanza hace que los poderes diabólicos e infernales tengan que retroceder. El poder de la oración, el poder de la alabanza. Dice, cantaban himnos a Dios. Y el último poder, dice, y los presos los oían. El poder del testimonio, el poder de la oración, el poder de la alabanza y el poder del testimonio. Porque cuando te vean en medio de la lucha, en medio del conflicto, en medio de la situación difícil, te veas que estás orando, te veas cantando, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio eres tú. Bendito Jehová, en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, aleluya. Amén, 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 amén. Te escuchen cantando en medio de la crisis, en medio de la situación, que por haber llevado la palabra, haber obrado en el poder del Espíritu Santo, obedeciste la palabra. Porque en visión Dios le dijo, le presenta a ese varón macedonio, le dice, pasa y ayúdanos. Hermanos queridos, aquí en esta ciudad hay muchos varones macedonios que están diciendo, levántense, iglesia de Betel, y vengan y ayúdenos. ¿Le va a levantar persecución? Sí. Pero dice la palabra que cuando usaron estos 3 poderes, hermanos queridos, algo ocurrió. Algo el Señor desató. Dice, era ya medianoche.
Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. Los demás prisioneros escuchaban. De pronto, diga de pronto. De pronto un gran terremoto sacudió la simiente de la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas saltaron de las carnes de los prisioneros. Hermanos queridos, cuando vos usás estos tres poderes, el poder de la oración, el poder de la alabanza, el poder del testimonio, yo te aseguro que la unción va a venir, un tsunami del cielo que va a hacer que las cadenas caigan, que va a hacer que las puertas de tu cárcel se habla, el cepo que estaba en tus pies se rompa y comiences a gozar de la liberación que el Señor tiene para tu vida. Viene un terremoto, pero es importante que tomemos ejemplo de lo que el Señor hizo. ¿Cuántos creen que viene un terremoto espiritual? Que esta ciudad va a ser conmovida por el Espíritu Santo de Dios. Que esta ciudad, hermanos, va a saber que hay una iglesia que clama, que hay una iglesia que está en el poder de la oración, que hay una iglesia que está en el poder de la alabanza y que está en el poder del testimonio, porque somos un testimonio viviente del poder de Dios. Y vamos a ver que el terremoto vendrá. Aleluya. ¿Cuántos creen que un terremoto que producirá el Espíritu Santo va a traer liberación para tu casa, liberación para tu familia, liberación para tu ministerio, liberación para tu economía, y también liberación va a traer a la iglesia y a esta bendita y querida ciudad de Villa Constitución? Vamos, apláudale al Rey con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Aleluya, aleluya. Hermanos queridos, el carcelero estaba durmiendo y de repente se le empieza a sacudir la cama, se empieza a sacudir la cárcel. Despertando el carcelero, dice, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Ya le habían dicho, si dejas escapar a los prisioneros, tu vida es por la de ellos. ¿Qué iba a hacer este hombre? Se iba a matar. Él pensó, los presos huyeron, pero vemos aquí un hombre de Dios lleno de amor y de misericordia. Clamó a gran voz, dice. Ya estaba allí para matarse. Clamó a gran voz, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Otro hubiera dicho, juicio de Dios sobre él, hay que dejarlo nomás. Y dice la palabra que pidiendo luz, no te hagas ningún mal, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aleluya. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, porque estaban presos, pero la palabra de Dios no estaba presa. Ellos sabían la misión que tenían, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, aún el verdugo que los había metido en el calabozo de más adentro, que le había puesto el cepo en los pies, que podrían haber dicho, bueno, que se suicide nada más. No, le hablaron la palabra y dice que en aquella misma hora este mismo hombre les lavó las heridas. Y mire, dice, y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando tomamos las actitudes correctas en los tiempos difíciles y usamos, vuelvo a reiterar, el poder de la oración, el poder de la alabanza y el poder del testimonio, vencemos toda oposición por el poder de Dios y los propósitos del Señor se cumplen. Porque el Señor tenía en vista al carcelero.
el Señor dice, va a pasar, mis hijos van a pasar por esta situación, mis siervos, pero hay una familia allí, hay un carcelero, la esposa, los hijos y toda su familia que necesita ser salvo. Yo te digo, nada nos pasa por casualidad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y podemos ver entonces cómo realmente el Señor obró de tal manera, porque mire, este hombre que realmente no había tenido misericordia porque pensó en salvarse él y los metió en el peor lugar de la cárcel, ahora le estaba preparando una mesa, lo estaba sirviendo. Me hace recordar al salmista: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hermanos queridos, la oposición cayó por el poder de Dios. Y yo creo en esta noche que toda oposición que el diablo ha levantado en tu vida, hoy va a caer para la gloria de su nombre. Hoy el Señor dice: usa el poder de la oración. Comienza a clamar a Dios, comienza a buscar al Señor. Y por eso el martes te invito, de 6 a 7 de la mañana. Hubo casi 60 personas este martes pasado. Hermanos, si nosotros clamamos, si oramos, algo grande va a suceder. ¿Cuántos quieren que venga un terremoto aquí, que transforme la situación, la atmósfera? Fíjese qué atmósfera había levantado Satanás. Fíjese cómo fue creciendo en la oposición. Primero algo sutil, tratando de engañar al apóstol, de confundir a la gente. Después ya saltó el amo de esta chica que se le había ido el demonio de adivinación y ahora perdía plata, el negocio se le terminó. Luego a los magistrados que los azotaron con vara, y dice que lo azotaron mucho y en el peor lugar de la cárcel. Hermanos queridos, cómo el enemigo va presentando oposición y parece que cada vez le falla una, te mete otra, le falta esta otra, te mete, que meta lo que meta, porque el poder de Dios es más grande que el poder de las tinieblas. Aleluya. Así que aunque haya oposición, seguí adelante, porque todo lo que se levante contra ti, delante de ti caerá, dice el Señor, caerá. La iglesia se ha levantado muchas veces en situaciones difíciles, se han creado atmósferas negativas en contra de la iglesia, en contra de mi vida, en contra de tu vida. Mira lo que pasó allí. Todo el pueblo. Uno pensaría, bueno, son hombres de Dios, traen el poder de Dios, traen la unción del santo, va a haber milagros, va a haber sanidades, van a predicar la palabra de Dios. No, se agolpó contra ellos. Pero yo creo, hermanos, que nunca un siervo de Dios, una sierva de Dios, va a terminar en derrota. No importa lo que te está pasando hoy, no vas a terminar en derrota, vas a terminar en victoria. Yo voy a terminar en victoria. La iglesia Betel va a terminar en victoria. Aleluya. Yo creo que los demonios están huyendo ahora. Y un terremoto de parte de Dios. Hermano, eso no era un terremoto natural. Era un terremoto que trajo. ¿Por qué trajo ese terremoto el Señor? Por causa del poder de la oración y del poder de la alabanza y del poder del testimonio. Vino ese terremoto. Aleluya. Se van a sacudir los cimientos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Se van a sacudir los cimientos del infierno. El demonio va a tambalear, va a caer. Él quería confundir a la gente a través de esta mujer que decía una verdad, pero la estaba diciendo el demonio. ¿Era una verdad o no? ¿Dónde escuchó un demonio que diga la verdad? Pero era verdad. Por eso digo que era muy sutil el engaño. No te dejes engañar. El enemigo se disfraza como ángel de luz para engañar. Estaba diciendo una verdad, pero era un demonio. Y Pablo la aguantó unos cuantos días, muchos días, dice, hasta que un día se le agotó la paciencia al apóstol. Hermano, hasta que vos no digas basta, la situación va a seguir. ¿Por qué no decís basta? Esto se terminó. El diablo a mí no me va a tratar de manejar, no me va a tratar de perturbar más. Yo tomo dominio. Ahora dice que él en un momento dijo, bueno, ya esto no lo quiero más. Se molestó, le desagradó. Hasta que no te moleste y te desagrade,
el demonio va a estar ahí insistiendo. Para que tú dejes, para que renuncies, para que no sigas. Pero ¿por qué no te das vuelta ahora y le decís no se la agarre contra la carne y sangre? Echa fuera ese demonio. Decí: demonio, vos no me venís más a molestar a mí, ni a mi casa, ni a mis hijos, ni a mi familia, en el nombre de Jesús. Quizás hace muchos días que viene diciendo: qué sierva de Dios que eres, qué siervo de Dios que eres. Aleluya, hasta aleluya dice. Puedo decir: cállate, no necesito tu halago ni tu verdad. Yo tengo la verdad aquí adentro, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y Jesús está dentro mío, para la gloria de su nombre. Aleluya, aleluya. Que el diablo no venga a querer halagarte los oídos. Decía: en el nombre de Jesús, vete de mí, Satanás. También Pedro le dijo: Señor, cuando Él habló de los sufrimientos que iba a pasar en Jerusalén, que tenían que ser crucificados, usted recuerda, lo tomó aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto no te acontezca. ¿Qué le dijo? ¿Quién estaba hablando ahí? Y mire que le decía, le estaba diciendo: soy tu amigo. ¿Cómo vas a ir a sufrir así? Ten piedad de ti mismo. ¿Qué le dijo el Señor? Vete de mí, Satanás. Pablo se dio cuenta que era el demonio, porque le dijo al espíritu, dice, no le dijo a la joven, le dijo al espíritu. Jesús vio a Satanás en Pedro. No era Pedro, era Satanás. Que Dios te ayude a discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. A veces el demonio imita las lenguas, imita la risa. Imita la risa. Vos decís: bueno, está tomado por el espíritu. Pero el Señor me ha dicho muchas veces: no es risa del cielo esa, ni es mi espíritu, dice el Señor. Y cuando sigo orando, se manifiesta el que estaba atrás. ¿Sabes por qué hace eso? Para que yo no siga orando, porque sabe que si sigo orando se tiene que ir y no se quiere ir. Entonces, ¿qué hace? Se parapeta ahí, fingiendo que es de parte de Dios, cuando no lo es. Que Dios nos dé discernimiento como el apóstol, para darnos cuenta que viene de Dios y que no viene de Dios, y darnos cuenta que el Señor está con nosotros y Él nos va a guiar. Muchas veces he visto eso: gente que habla en lengua y no son lenguas del cielo. Y en el nombre de Jesús se manifiesta. Lo último no puede más. Aleluya, hermano, porque el poder de Dios es más grande. Inmediatamente se fue el demonio, inmediatamente. Y se le fue también las ganancias inmediatamente a este que lucraba con ese demonio. Hermano, se le va a terminar el negocio a muchos, Porque cuando entra el evangelio, se termina el juego, se termina la prostitución, se termina todo ese tipo de cosas que traen gran ganancia. Por eso a muchos no les interesa el evangelio, porque les está sacando réditos y ganancias. En el nombre de Jesús, esta ciudad nosotros no la vamos a corromper. Lamentablemente el enemigo corrompe las ciudades, nosotros las vamos a sanear. ¿Y cómo? A través de la palabra de Dios y a través de los principios divinos. Hermanos queridos, esta ciudad va a ser conmovida por el poder de Dios y para la gloria de su nombre. Vamos, apláudale al Rey, apláudale al Rey, apláudale al Rey. Vamos, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos, póngase de pie y apláudale al Señor arriba de su cabeza bien fuerte. Vamos a usar el poder de la oración. A medianoche, Pablo y Silas, con sus espaldas sangrantes, doloridos, heridos, pero sin embargo tenían el gozo del Señor en sus corazones. Ellos podían orar y luego cantar himnos al Señor. Aleluya. Hermano querido, no sé cuál es la situación. Si el diablo te ha metido en la cárcel de más adentro, en la prisión o en la celda de más adentro, si te ha atado los pies, si ha puesto cadenas en tus manos, la palabra dice que cuando vino el terremoto del Espíritu Santo, las cadenas de todos se cortaron y cayeron.
las puertas de la cárcel se abrieron, porque cuando el poder de Dios, cuando la gloria de Dios se manifiesta, no hay cárcel, no hay nada que vaya a detener el mover del Espíritu Santo. Esta noche está viniendo un terremoto. Las cadenas de todos van a caer. Aleluya. El cepo que el diablo te puso para que no avances, para que no alcances todo lo que Dios tiene para ti, hoy es quitado y vas a caminar hacia un futuro de gloria, hacia un futuro de bendición y prosperidad, y vas a ver mi gloria, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, denle un aplauso para Él.